Muy buenos días, prestigiosas autoridades, queridos profesores y compañeros estudiantes. Hoy les voy a presentar mi proyecto de investigación, que es el estudio socioeconómico del área de influencia de la Estación Meteorológica Convencional CEASA-UTC de la provincia de Cotopaxi en el periodo 2020-2021, siendo el director del proyecto de investigación el ingeniero Oscar Daza y como autor Ismael Pozo, mi persona. Como problema de investigación tenemos que existe una falta de información adecuada de la estación meteorológica convencional CEASA-UTC. Tenemos también que el desconocimiento del comportamiento de los fenómenos meteorológicos en la zona puede traer grandes consecuencias. Como tal, también existe deficiencias en el manejo y simplificación de los datos meteorológicos. En los alrededores de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales hay presencia de producción agropecuaria, avícola, al ser esta una fuente de desarrollo socioeconómico, es importante para los habitantes conocer el comportamiento de los fenómenos climáticos para evitar pérdidas económicas. Los objetivos. Como objetivo general tenemos que presentar un estudio de la influencia socioeconómica de la estación meteorológica convencional CEASA-UTC de la provincia de Cotopaxi. Como objetivos específicos: determinar la situación actual de la estación meteorológica CEASA-UTC de la provincia de Cotopaxi a través de la recopilación de información obtenida de la población beneficiaria. Vamos a sintetizar los datos históricos de las variables climatológicas obtenidas en la estación meteorológica CEASA-UTC en el periodo 2012-2019. También registrar la información obtenida de la estación CEASA-UTC para brindar información a la comunidad universitaria acerca de la importancia socioeconómica y académica del estudio. La fundamentación científico-técnica. Tenemos que los fenómenos meteorológicos son fenómenos naturales que se dan en la atmósfera y que según su grado de intensidad pueden tener efectos positivos o negativos. Estos van a determinar de acuerdo a la temperatura, a la precipitación, a la época seca y la época lluviosa. La época seca es conocida como la época de estiaje y es nada más que el periodo con escasez de precipitaciones o baja en las mismas. La época lluviosa se considera como la época de mayor cantidad donde se presentan las precipitaciones. El climograma de Walter Reed es nada más un climograma de doble entrada donde se van a resumir la temperatura, los valores de temperatura y de precipitación. La ubicación del estudio. La estación meteorológica CEASA-UTC del Instituto Nacional de Meteorología y Hidrología, en convenio con la Universidad Técnica de Cotopaxi, está ubicada dentro de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales, en la provincia de Cotopaxi, Cantón Latacunga, Parroquia Eloy Alfaro, Barrio Salache Bajo, y está ubicado a 2.725 metros sobre el nivel del mar. Metodología. Los métodos. El método lógico-deductivo fue utilizado para determinar la situación actual de la estación meteorológica. El método analítico permitió analizar los datos recopilados dentro de la investigación, y el método estadístico de igual manera analizar de una manera más cuantitativa los datos obtenidos por la estación meteorológica. En cuanto a las técnicas, la técnica de observación se utilizó como instrumento de recolección de datos para determinar la ubicación, de igual manera el estado de la estación meteorológica. En cuanto a la encuesta, los datos que se recolectaron para el presente estudio se los obtuvo por medio de la aplicación de una encuesta de muestreo simple utilizado para recopilar datos de carácter estadístico, y el instrumento utilizado fue una encuesta de preguntas cerradas con el fin de determinar el grado de conocimiento que los encuestados tenían acerca de este tema. El diseño es un diseño no experimental, longitudinal, analítico de tipo tendencia, que nos permite analizar los cambios con datos tomados del pasado para analizar cambios en el futuro. Y la población y muestra. Se utilizó la fórmula probabilística para poblaciones finitas con el fin
determinar la cantidad de encuestas a ser aplicadas a la población con un nivel de confianza del 95%, con un coeficiente de error del 5%, se determinó una muestra de 330 personas y al final las encuestas fueron realizadas a 354 personas. Análisis y discusión de resultados. Las preguntas fueron enfocadas a determinar el grado de conocimiento sobre la estación meteorológica convencional CEAS-UTC y también sobre la utilidad que se le ha dado a lo largo de este tiempo. Como tal, el 78% de los encuestados conoce sobre la estación meteorológica convencional y el 43% de los encuestados ha utilizado de 1 a 5 veces. Cabe recalcar que nada más el 1% de los encuestados ha utilizado 10 veces o más los datos obtenidos en la estación meteorológica convencional. Tenemos también el nivel de dificultad que las personas han tenido para acceder a la información, y el 81% considera que es nada sencillo acceder a la información, sea porque la información de la estación meteorológica del campus no ha sido actualizada en el INAMI, como también es complicado acceder a la información dentro de la universidad misma. Tenemos también que el 77% de los encuestados consideran que se pueden aplicar metodologías en base a los datos obtenidos por la estación. En la última pregunta está enfocada a que si el criterio de las personas en cuanto a si estaban o no estaban de acuerdo que la información de la estación meteorológica se publique de manera periódica y sea de fácil comprensión, y el 77% estuvo de acuerdo. El climograma de Walter Litt. Tenemos el climograma de Walter Litt, donde se van a ver resumidas los valores de precipitación y de temperatura en el periodo de 2012 al 2019. Tenemos como tal el valor anual de 547 milímetros en cuanto a la precipitación y una temperatura promedio anual de 13.9 grados centígrados. El climograma de Walter Litt nos ayuda a definir también la época seca de la época lluviosa dentro del área de influencia, en donde tenemos que la época seca inicia en el mes de junio y se extiende hasta el mes de septiembre, siendo los meses con mayor aridez el mes de agosto y la primera semana del mes de septiembre. En cuanto a la época húmeda, muestran dos periodos, siendo el periodo de enero a abril los que presentan con mayor cantidad de precipitación. En cuanto al segundo periodo, se extiende desde octubre a diciembre. Observamos también que el mes con mayor precipitación es el mes de abril. Los impactos. En cuanto al punto social, estuvo enfocado en promover el conocimiento y la importancia de la estación meteorológica. El punto ambiental buscó que los recursos naturales sean aprovechados de forma sostenible, ya que al no conocer el comportamiento de los factores climatológicos, muchas veces se pierde la producción y esto genera un consumo innecesario de recursos naturales. En cuanto al punto económico, busca la disminución de la pérdida de la producción en los productores locales. Conclusiones. Se determinó que la estación meteorológica CEAS-UTC es un medio de desarrollo socioeconómico, por ello el 77% considera que el aplicar metodologías basadas en datos obtenidos por la estación puede mejorar la producción y disminuir pérdidas en los sectores productivos agropecuarios de la zona. Se debe también valorizar el uso de la estación meteorológica porque, aunque el 78% de la población conoce de la existencia de la estación, solo el 34% ha usado un número adecuado que puede ofrecer un aporte efectivo al desarrollo de la comunidad y al desarrollo técnico. En la zona de influencia, la época con mayor aridez se presenta desde la segunda semana de junio, extendiéndose hasta la primera semana de septiembre, mientras que la época húmeda o lluviosa no presenta excedentes en la cantidad de precipitación y se hace presente en los meses de enero a mayo y de octubre a diciembre. Según el climograma de Walter Litt, no existe riesgo de heladas porque en la serie de datos no hay temperaturas menores o igual a cero,
pero en el periodo de transición de época seca a húmeda se presentó una media en cuanto a las temperaturas extremas de 0.3 grados centígrados, lo que muestra un riesgo de helada en el lapso de un tiempo. Recomendaciones. El diagrama de Walter Reed realizado en RStudio solo reconoce riesgos de helada en temperaturas menores o iguales a 0, por lo que es adecuado comparar con los datos mensuales de las temperaturas extremas. Es importante tomar a los fenómenos climatológicos como factores determinantes al momento de promover el desarrollo socioeconómico, pues es de gran aporte a la producción agrícola y agropecuaria. Presentamos la bibliografía en cual fue apoyada nuestra investigación. Muchas gracias.